motivo de la reunión de hoy que se llevó a cabo en nuestro predio ha sido muy beneficioso para los pequeños productores de nuestra provincia, ya que a raíz de esto el gobierno nacional ha creado una ley que se llama agricultura familiar y donde se toma en cuenta todos los pequeños productores que aspiran por un mejor futuro para nuestra provincia, para un mejor futuro de nuestros hijos. Es por eso hemos convocado a los productores de nuestra área en Chiriquí Grande, Almirante y áreas aledañas de la provincia, en donde se nos está capacitando para ver el motivo del proyecto, cuáles son los requisitos, cuáles son los productores que van a aplicar, ¿verdad? Ya que para este proyecto a nivel nacional pues se está contemplando 41 millones de dólares para diferentes provincias, capacitado, y también se le otorgó la parte de pregunta y respuesta, donde todos participaron del proyecto. Darle las gracias a los facilitadores que nos dieron la capacitación del FIACE, a la ingeniera Bielka, a los encargados de MIDA, los organizadores del programa del FIACE, y también el IDEAT, que nos dieron una inducción del proyecto del FIACE, donde ahora los productores de agricultura familiar ahora tienen una oportunidad de ver una parte de innovación del programa de FIACE. Los alimentos y el papel de mercadeo va a ser una transformación que los productores de agricultura familiar vamos a tratar de impulsar con el IDEAT, con el MIDA y con otros gobiernos que también quieren sumarse a este fortalecimiento.